Desde las nuevas leyes en California que abiertamente promueven pedofilia, la película francesa recién estrenada en Netflix que glorifica prostitución y pedofilia de niñas pequeñas, hasta las campañas en las escuelas en todos los países occidentales de regalar preservativos para supuestamente prevenir embarazos no deseados, mi pregunta es: ¿qué está pasando y quiénes son detrás de estas operaciones obviamente teledirigidas? A cualquier ser pensante debería ser obvio que los anticonceptivos gratuitos no es lo que necesitan los escolares de 13 años de edad, sino pautas morales y éticas. Hace unos días, varios medios de comunicación de talla The New York Times y Washington Post publicaron los resultados de una dudosa encuesta online. Se llevó a cabo para conocer, entre comillas, la actitud de los padres hacia la educación sexual en las escuelas. La educación en sexualidad ha estado invadiendo el sistema educativo durante muchos años. En los años 90, los centros de planificación familiar se convirtieron en la fuente de esta infección. Muchos no lo saben, pero la planificación familiar es toda una ideología de guerra contra la familia. Detrás está la Federación Internacional de Planificación Familiar, que originalmente se llamaba la Liga Americana para el Control de la Natalidad. Lo que hoy se llama la Federación Internacional de Planificación Familiar, fundada por Margaret Sanger, se convirtió en el principal árbitro de la política social en los Estados Unidos, imponiendo su filosofía de amoralidad sexual y control de la población eugenésica a través de una política de las grandes mentiras al estilo del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, el desmentido, mejor dicho, ninguneo sistemático de las instituciones religiosas y la infiltración del poder ejecutivo del gobierno de Estados Unidos con el objetivo de destruir toda influencia de la ética judeo-cristiana en la vida pública. Uno de los proyectos exitosos de Sanger, por ejemplo, fue ganarse el apoyo de los pastores de la iglesia negros, para que los negros no sospecharan que el control de la natalidad era un complot para exterminarles. Este es un tema amplio y también un tema aparte. Volvemos a la educación sexual. El mal, como suele suceder, se nos impone con un pretexto benévolo. El razonamiento científico de la tiranía siempre ha resultado atractivo para las élites porque crea una cómoda excusa para tratar a sus congéneres peor que a los animales. La teoría de la eutanasia, que se basa en una peregrina idea de superioridad y inferioridad hereditarias, fue concebida entre los años 1880 y el año 1900 por la élite del Imperio Británico. Este grupo vio la oportunidad de hacer avanzar a la humanidad hacia una nueva Edad Media, tomando las riendas de la perversamente racista teoría de Charles Darwin de la evolución basada en la selección natural, regla según la cual sobrevive el más apto, a la que aplicaron principios sociales para desarrollar el darwinismo social. En 1956, la Sociedad Británica de Eugenesia sostuvo que la sociedad debe perseguir la eutanasia empleando medios menos obvios, fin de cita. O sea, la planificación familiar. Todas las políticas de control de la población cambiaron simplemente del nombre y continuaron trabajando bajo la protección y los auspicios de las Naciones Unidas y también organismos y organizaciones asociadas. La Sociedad de Eutanasia y Higiene Mental de Gran Bretaña, Estados Unidos y el resto de Europa sencillamente recibieron o reescribieron los nombres más agradables como Asociación de Salud Mental de Gran Bretaña y la Asociación Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, que posteriormente se convirtió en la Federación Mundial de Salud Mental. La Liga Americana para el Control de la Natalidad pasó a llamarse Planificación Familiar, que en la actualidad es la responsable de una masiva despoblación de África. No es muy conocido el dato de que en estas últimas décadas han estado operando en África algunos de los organismos más importantes de ayuda humanitaria y varios grupos estadounidenses de cristianos fundamentalistas.
Su estandarte es la planificación familiar, que se entiende de otro modo cuando se ven las verdaderas implicaciones y los objetivos a largo plazo. Estas políticas de planificación familiar cuentan con el respaldo de la ONU, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y también la Fundación Bill Melinda Gates, también Fundación Rockefeller, también George Soros y Open Society, entre muchos otros organismos oficiales. En 1972, en el afán de hacer frente a la denominada emergencia demográfica, el Banco Mundial financió un proyecto de $21 millones con lo que se llevaron a cabo varios millones de esterilizaciones voluntarias en África, en Sudeste Asiático, y produjeron millares de muertos. Es posible que a la mayoría de la gente esto le resulta como mínimo alucinante, pero los héroes intelectuales de la pasada era como Margaret Mead, los hermanos Huxley y Carl Jung, principal promotor, de hecho, del inconsciente racial colectivo, no solo asistieron a conferencias año tras año junto con médicos nazis responsables de algunos de los crímenes más horrendos cometidos contra la especie humana, sino que además apoyaron con mucho entusiasmo todas las teorías que dieron lugar al holocausto. Por ejemplo, en los años previos a la guerra, Jung fue el director de la revista alemana de psicoterapia junto con el doctor M.H. Göring, el primo de Hermann Göring y colaborador de un proyecto de eutanasia T4 que debía eliminar 400.000 enfermos mentales de las instituciones alemanas. A propósito, la llamada reforma de salud del presidente Barack Obama, Obamacare, fue una copia de la política T4 de Adolf Hitler, un plan para eliminar a aquellos que el gobierno considera comilones inútiles. Inmediatamente después de la guerra, Sir Julian Huxley cambió el nombre de su programa de control forzado de la natalidad, crecimiento económico cero y tecnología de control mental de masas, y continuó aplicando los principios que condujeron al asesinato en masa de los racialmente no aptos. En 1974, Henry Kissinger, el hijo intelectualmente sodomizado de Huxley, dijo que la despoblación debería ser la prioridad de la política exterior con respecto al tercer mundo, tal como escribió el Club de Roma en su publicación del año 1991 titulada La Primera Revolución Mundial. El verdadero enemigo es la propia humanidad, la misma teoría que sostiene Greta Thunberg, Fondo Mundial de Naturaleza y obviamente Greenpeace. Mi postura es la siguiente: el modelo occidental de educación sexual, pedofilia organizada y respaldada desde los más altos estamentos de los gobiernos o sus lobbies antihumanos no tiene cabida en ningún país. Enseñar a los niños de jardines de infancia cómo hacer canilingus a una niña no es libertad de expresión ni manera de concientizar a los niños. La educación sexual que se nos impone, que incluye mostrar pornografía en los escolares, distribuir anticonceptivos, de tener unos travestis, leer cuentos de hadas a los niños, solo puede empeorar la situación. Lo que necesitamos hoy son cursos de educación familiar, lo que los escolares pueden aprender a ser marido y mujer, padre y madre, impregnados con la chispa divina. Es imperativo enseñar a los futuros padres cómo cuidar de una esposa embarazada y un bebé recién nacido. Los niños deben recibir pautas morales, no preservativos de pornografía enmascarada de libertad de expresión. Por supuesto, llega el momento en que es necesario hablar con el niño sobre esto, pero aquí, como adultos, podemos encontrar nuestro propio camino adecuado. Las recetas que se ofrecen comienzan con una reforma de la vida personal y familiar y se extienden al activismo en nombre de la causa pro vida en la política. Como dice Lyndon LaRouche, falta la otra mitad del mandato de Génesis en el que Dios ordenó al hombre no solo ser fecundo y multiplicarse, sino llenar la tierra y someterla. La justicia económica sin progreso económico es una construcción vacía. Debemos decidir si nos sumimos en una nueva edad oscura, en la aflicción y degradación, o si encontramos un nuevo modelo para el desarrollo humano y no nos limitamos a crear una nueva civilización, sino una nueva humanidad.
Lo que necesitamos es un nuevo paradigma de civilización, una nueva filosofía y una nueva ideología, una nueva ética, una nueva cultura, una nueva psicología y una nueva metafísica. Tenemos que restablecer nuestros límites, ir más allá de nosotros mismos, de la Tierra y del sistema solar. Surgirá una nueva realidad y un futuro hombre. Para terminar, si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, entonces somos compañeros. Soy Daniel Stulin, muchas gracias y hasta la semana próxima. Y hablan de soberanía, de rebeldía, de ideología, de democracia. No me importa qué partido representa el presidente, sino quién lo financia. Nada cambia si no cae su líder. Son la raza y nosotros gentiles. Desde el origen de los tiempos estamos endeudados con gentes sin sentimientos.